Esta ha sido una semana particularmente importante porque muchos números en relación a la economía han sido emitidos por los institutos de estadística de Estados Unidos. Obviamente, como en Estados Unidos tenemos las bolsas más importantes del mundo, las bolsas de Estados Unidos manejan alrededor o algo más del 50% de las transacciones financieras del planeta. Todas las bolsas mundiales estaban muy atentas con los números de Estados Unidos y con el problema de la inflación. El problema de la inflación está directamente relacionado al alto nivel de las tasas de intereses actuales. Los mercados accionarios quisieran ver una reducción de las tasas de intereses, entonces están esperando con mucho interés la noticia por parte de la Federal Reserve, que es el banco más importante del mundo, es el banco central más importante del mundo, que finalmente llevará a una reducción de estas tasas. ¿Por qué los datos que te dan, de todos modos, los datos del Consumer Price Index, del índice de precio del consumidor, y del Production Price Index, que es el índice de precio de producción, te tienen que preocupar y tal vez no son tan certeros? Te voy a explicar 3 razones del por qué estos datos realmente no son muy significativos. Empezamos de la primera. Los datos con cui se calcula el CPI, el índice de precio al consumo, son datos que son referidos solo a bienes de consumo y no toman en consideración bienes de inversión. Entonces, este problema se ve en el precio de las casas. Por ejemplo, en 1970, 1980, cualquier familia de clase media, inclusive familia de nivel de ingresos más bajo de la clase media, podían permitirse una casa. Hoy día ya, en los grandes centros urbanos de Europa o de Estados Unidos, es prácticamente imposible adquirir una casa. Entonces, ¿por qué? Porque la inflación está relacionada solo a bienes de consumo y no toma en cuenta los bienes de inversión. El primero, que es las casas, pero también el índice de precio de las cotaciones accionarias. En este gráfico verás cómo el índice de precio accionario del S&P 500 ha venido incrementándose desde 1980 a hoy día, que ha sido de forma exponencial, pero de la misma forma no han aumentado los sueldos de la familia. Muy sencillo. El otro elemento que explica por qué los datos que nos dan no deberían tranquilizarnos y más bien deberían preocuparnos es relativo a la expansión monetaria. En este gráfico comparamos para Estados Unidos, pero podría ser la misma historia en Europa o Inglaterra y en la mayoría de países industrializados, la evolución del Producto Interno Bruto, conocido como GDP, Gross Domestic Product, junto con la masa monetaria, el M3, un agregado monetario. Como pueden ver, a partir de 2008, o sea, en el periodo de la subprime, que fue de la crisis financiera de la subprime 2007-2010, se rompió una relación donde iban de la mano la oferta monetaria y la economía, el Producto Interno Bruto. A partir del año 2008 vemos cómo los dos índices se dividen. Ambos índices, en este gráfico que he elaborado, los he elaborado indexándolos en base 100 a 1980. De esta forma tú podrás ver cómo ambos índices se abren y se genera un divario entre el Producto Interno Bruto, que representa la riqueza real, y la cantidad de dinero en circulación. Pero la pregunta es, ¿dónde termina todo ese dinero en circulación? Bueno, recuérdate el primer gráfico donde hemos observado la expansión de los valores accionarios. Otro elemento donde ha terminado es con el incremento exponencial del valor de las casas. Ya la clase media no se puede permitir una casa porque ya no puede pagarla, así de sencillo. El último elemento que deberías tomar en consideración es cómo calculan los diferentes institutos de estadística la evolución de los precios al consumidor. Bueno, han venido a lo largo del tiempo haciendo cambio. Han venido quitando el valor de las casas y lo han venido sustituyendo con sustitutos que no representan realmente la evolución de la casa. Por ejemplo, el precio del alquiler. ¿Y por qué han hecho esto? La excusa que han dado era que no tenían que considerar bienes de inversión y la casa venía considerada como un bien de inversión. Eso, a mi criterio, es un error bastante grave. Si nosotros comparamos, por ejemplo, también otros cambios que han venido en el cálculo de los CPI, por ejemplo, otros cambios son que si un producto aumenta demasiado, los institutos de estadística dicen el consumidor puede que sustituya. Entonces, este es el concepto de la sustitución. Por ejemplo, usted come queso suizo. El queso suizo, por alguna razón, aumenta mucho, entonces el Instituto de Estadística piensa que usted cambia la tipología de queso. Este también es un error bastante grave, a mi criterio, porque el concepto del aumento de precio del consumidor debería tomar en cuenta realmente los productos que usted consume y su calidad de vida. Cambiar el queso bajando la calidad del queso
quiere decir una desmejora en su calidad de vida. El resultado final de esos cambios y de la evolución monetaria es un fuerte empobrecimiento de la clase media y de las familias, que ya no se puede permitir sus casas. En este gráfico, ese es un gráfico que compara a partir de 1980 la evolución, esto es referido a Estados Unidos, 1980-2023, compara los CPI con y sin cambios. Y se ve como en el tiempo se ha generado una brecha entre el valor de cómo venía calculada anteriormente la inflación, o sea, tomando en cuenta los precios de la casa y sin hacer sustituciones de producto, con las sustituciones de producto. Lo que podemos decir es que los datos que tenemos de CPI probablemente subestiman el fenómeno inflacionista. Y el resultado final de esto, ¿cuál es? Como he anticipado al inicio, que para muchas familias adquirir casa se ha vuelto una operación prácticamente imposible. Esta es la simple explicación de lo que pasa a nivel monetario y financiero. Pues muchas gracias, espero que te haya interesado y te veo en mi próximo video.